En plena crisis del COVID-19, muchos gobiernos del planeta han impulsado fuertes campañas de control social. Las democracias europeas han seguido la estrategia china de abordar la epidemia, las que incluyen un fuerte confinamiento y militarismo, además del uso de tecnologías para el control de la población. En este contexto, se impide que las personas entren a las ciudades si no pueden probar que trabajan o viven ahí, al tiempo de reducir al mínimo la movilidad ciudadana. Esto es Cuarentema, defensa y seguridad y control social en tiempos de COVID-19. Para analizar estos temas, hoy tenemos a nuestros invitados, señor René Vega Cantor, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo estás, Renan? Mucho gusto. No se te escucha, Renan. ¿Os escucháis ustedes o no? Ya. Muy buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Muchas gracias a ti, Renan. Te damos la bienvenida también a este foro Cuarentema. También tenemos a Manuel Jaimes, quien es politólogo, máster en Comunicación y Marketing Político de la Universidad Complutense, además de profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y cofundador de ROA Consultoría Política. ¿Cómo está, Manuel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Encantado también de tenerte acá, Manuel. También tenemos a Lucas Vargas, él es periodista y doctorando en estudios comparados sobre las Américas de la Universidad de Brasilia. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Hoy, buena tarde, ¿cómo está? ¿Todo bien, Andrés? Por aquí con lluvia, pero bien, muchas gracias. Encantado de tenerte también, Lucas. Vale, y gracias. Por último tenemos al doctor Yago Quiñones Tiana. Él es sociólogo, además de doctor en antropología e investigador de la Universidad de Brasilia. ¿Cómo estás, Yago? ¿Qué tal? Muy bien, Andrés. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de tenerte otra vez con nosotros. También, además, tenemos que dar las gracias a la plataforma Las Dos Orillas y nuestro patrocinador ROA Consultoría Política, que son quienes hacen posible que esta transmisión llegue a vuestros hogares. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a partir unas primeras valoraciones de este tema. A modo de introducción, diversos operadores de telecomunicaciones han proporcionado los datos a sus usuarios de teléfonos celulares a la Comisión Europea para facilitar el seguimiento y rastreo de la gente en la expansión del coronavirus. El gobierno español, en su página web, ha reconocido esta estrategia. ¿Es un paso, creen ustedes, que es un paso hacia el control estatal del ciudadano y una amenaza a su privacidad? ¿Qué piensa, profesor? Partimos con usted como invitado. ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me parece que esto no nos debe generar extrañeza, porque en realidad esta es la continuación de una política de control social mediante las tecnologías que se viene desarrollando desde hace varias décadas. Yo diría que podríamos señalar como punto de partida la disolución de la Unión Soviética. A partir de ese momento se suponía que estábamos en un mundo libre, una auténtica falacia, porque eso vino acompañado de la difusión de las tecnologías de la información, donde la mayor parte de los ciudadanos han aceptado de manera poco crítica ese control, lo avalan y lo aplauden. El solo hecho de tener celular ya es una forma de estar uno completamente controlado. Usar internet y casi que cualquier tecnología informática es generar datos que van a dos sectores fundamentales, a los sectores de seguridad del Estado y a los sectores privados de índole comercial. De tal manera que hoy no debe generar mucho escándalo que esto se dé. Lo que yo creo que es el cambio fundamental es que hasta ahora, en los últimos 30 años, el control se había dado en el ámbito de la libre movilidad de los sujetos, por decirlo así.
Ahora estamos con la inmovilidad de los sujetos, con el confinamiento, y esto es lo que hace nuevo este experimento. Estamos ante un experimento, yo diría, tecnofascista, que está en marcha, y simplemente se multiplica el uso de las tecnologías de información como se ha venido haciendo desde hace ya varias décadas. Que los gobiernos recaben datos de las empresas, eso no es nuevo. Eso viene sucediendo de manera automática desde hace muchas décadas. Repito, lo nuevo está en la inmovilidad de los sujetos. Primeras valoraciones, Yago Quiñones, ¿qué te parece sobre esta situación? Sí, hay que verlo a partir de una visión crítica de lo que es de lo que son lo que llamamos redes y tecnologías digitales, ¿no? Recordemos que inclusive Internet era el embrión de Internet, era un experimento militar norteamericano que era precisamente para blindarse de un posible ataque nuclear y no perder el control del país. Entonces una red donde uno de los nodos se eliminaba no hacía que la red cayera, ¿no? Era una forma de protegerse, una estrategia que precisamente lo que le daba fuerza era a los nodos de la red, ¿no? Era técnicamente diseñado para no ser piramidal. Entonces la red, Internet, técnicamente hablando, podría ser todo lo contrario a lo que está sucediendo, ¿no? Podría ser horizontalizada y para dar mayor libertad de comunicación y etcétera, pero no es lo que se está dando, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es que es importante ver a qué nivel se está dando ese control, ¿no? Ser muy críticos para no caer en el discurso, paradójicamente, en el discurso que se está dando, por ejemplo, en los Estados Unidos, de las franjas más conservadoras del país, ¿no? Los mismos que son contra el aborto y son supremamente conservadores, ahora, ¿no? Descubrieron que la libertad, ¿no? Tiene otros muchos significados y están en contra de este control, y uno paradójicamente está teniendo que coincidir con ellos, ¿no? Entonces, supongo que a lo largo de la charla lo iremos desarrollando más, pero pienso que tiene muchas aristas, es un tema bastante complejo. Lucas, ¿y cuál es tu percepción de este nuevo control? Bueno, no tan nuevo como decía acá el profesor, a ambos doctores. ¿Cuál es tu percepción de esto? Sí, no, si uno se remonta un poco a la historia, por ahí por los años 70, Brzezinski, que era uno de los tanques de pensamiento estadounidenses y uno de los asesores de política externa, inclusive de Barack Obama, él escribió un libro que se llama La Era Tecnotrónica, ¿no? Y entonces ahí comenzaba a explicar cómo trabajar el tema de las tecnologías y la computación. Y en esa disputa bipolar de el mundo libre, entre muchas comillas, y la Unión Soviética, se creó el proyecto Echelon. Y ese proyecto Echelon también tuvo otras repercusiones a partir de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, con base en esos atentados, se reconfigura el proyecto Echelon y otros proyectos dirigidos por el FBI, dirigidos por inclusive la DEA, la CIA, de espionar, ¿sí? De hacer espionaje, digamos, a partir de las redes sociales, a partir de toda la configuración de Internet, ¿no? Entonces, efectivamente no es un proyecto nuevo y tampoco es... hay un filósofo surcoreano, pero radicado en Alemania, que dice que ahora va a haber un feudalismo digital, ¿no? Ahora, las libertades siempre están, digamos, como medidas con base en los intereses de un Estado. Y ese control social venía también con las cámaras de seguridad, ese control social venía con el cruce de informaciones para los mercados, para el comercio. O sea, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ahora, digamos, se está haciendo visible ese control, pero el control siempre estuvo soterrado. Ahora, el profe apunta lo nuevo y es en un momento de confinamiento, o sea, ese control social se está haciendo con la gente más quieta, ¿sí? Pero se venía haciendo con la gente en su movilidad, en su cotidianidad diaria.
Te entiendo. Manuel Jaimes, primeras valoraciones acerca de este control social que está viviendo toda la humanidad y más ahora con estas nuevas tecnologías que ya el móvil se viene reciente. ¿Cómo lo ves tú este proceso de control social? Bien, gracias Andrés. Bueno, concuerdo en lo que todos han dicho, ¿no? De la situación, que la situación no es nueva, en efecto. Pero sí hay un salto aquí. No solamente porque la gente esté confinada, pero también hay un salto en el sentido, es el debate en Europa desde hace tiempo, que tiene una de las leyes en términos de protección de datos un poco más rígida frente a otros, en la cuestión de mantener el anonimato, cosa que ahora se debate, ¿no? Los que son llamados los pasaportes pasaportes biológicos, es lo que se vendría a llamar, que son los códigos QR, donde se dice todo lo de la persona. Pues bien, esa realidad no es igual en todas partes. Es muy diferente a cómo se aplica se aplicó en Corea del Sur, a cómo lo aplica China, a cómo lo puede aplicar Europa y cómo lo puede aplicar Estados Unidos o Chile, que pretende ser el primero en la región aquí. Y el problema ahí sí es de todos los datos de la persona, frente a otra recolección masiva de datos y la Big Data, que ya lo vimos cómo se empleó, por ejemplo, para el Brexit, para lo mismo de Trump, son datos anónimos. Y el número y el volumen de datos se recogía sin que se dijera, pues ese es Andrés Frederiksen, que tiene esto, mide tanto, estas son sus patologías, esto es no sé qué, esto es no sé qué. Eso se debate un poco aquí, ¿no? El nivel de descripción o de datos y de información de las personas es aún mayor. Pero eso fue lo que dio resultado en Corea del Sur, porque Corea del Sur logró hacer, con base en eso, hacer 20.000 test al diario y poder aislar zonas porque tenía en tiempo real el desplazamiento de las personas. Eso no es así en todos los países, pero aquí hay otro debate que es hasta qué punto esta situación de pandemia, esta situación de crisis, nos lleva a normalizar ese acceso. En este caso con la excusa de, bueno, tenemos una situación de crisis general y necesitamos que usted, en términos de masa, la masa apruebe que podamos acceder libremente a todos esos datos. Creo que ese es un tema para reflexionar. ¿Estarías de acuerdo, Manuel, entonces, en la utilización de estas tecnologías para el rastreo de las personas independiente, en este caso contrario, o sea, en este caso específico del coronavirus, independiente de que pueda trascender a otras lógicas de acción? Creo que hay que valorar, sí, cada caso. Recuerdo que España, antes del coronavirus, estaba precisamente intentando hacer un estudio para ayudar en temas de movilidad y medio ambiente, en la contaminación en Madrid y otras otras capitales, y lo que buscaban era lograr conseguir una muestra de gente que aprobaran, que dieran el consentimiento de ciertos datos, no todos los datos, esa es la cuestión, ciertos datos, que era para tener datos de la frecuencia en cómo utiliza el transporte público, cada cuánto utiliza su vehículo particular, no sé qué. Lo que habría que ver es qué datos se quieren recoger y cuál es el impacto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues que un personaje como Orbán en Hungría puede aprovechar, o tantos otros, Bolsonaro o Trump mismo, aprovechan esta situación para aumentar sus poderes, sus privilegios y su poder como hombres fuertes o como regímenes autoritarios en unos y en otros casos, ¿no? Ese es el problema. Entiendo. Sí, correcto. Por ejemplo, en los aspectos de seguridad humana y las amenazas multidimensionales, ¿cómo identifican las medidas que toman los distintos países en el marco de sus políticas de defensa y seguridad? Lucas, tú que eres experto en seguridad también, cuéntame, o estás desarrollando un tema de seguridad, ¿cómo ves esta situación? No, pues bueno, voy a hablar desde América Latina o desde el continente americano, que es como lo que más conozco. La Organización de los Estados Americanos en el año 2003, en una reunión de seguridad hemisférica en México, optó por unos lineamientos. Y con base en eso también comenzaron a configurarse en los libros blancos de la defensa de cada país. Y entre estos, en el punto E, ellos tocan el tema de la seguridad humana. Y esa seguridad humana implica también
que las enfermedades, que la pobreza, que la exclusión social, todo eso afecta a la seguridad. Ahora, los libros blancos de las defensas o las políticas de defensa y seguridad de los distintos países, ninguno reconoce, digamos, o sea, todo el mundo dice sí, no, amenazas multidimensionales que serían consideradas nuevas frente a las tradicionales de terrorismo, narcotráfico, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, uno rastrea las políticas de defensa y seguridad y ninguna habla de pandemias. Y es una amenaza. Hablan de desastres naturales, hablan de enfermedades, pero haciendo énfasis en el VIH-Sida. Hablan de la pobreza, pero no dicen cómo enfrentar la pobreza. La única política de defensa y seguridad nueva sería, por ejemplo, la de Colombia, la del presidente Iván Duque, reconoce dentro de las amenazas la pandemia como una amenaza a la defensa y a la seguridad del país, pero no traza líneas de acción, no traza planes de contingencia, o sea, no traza ejes estratégicos como los traza frente a las amenazas tradicionales. Entonces uno dice, bueno, si los desastres naturales, si identifican las enfermedades, la pobreza, la exclusión social, todo esto como amenazas multidimensionales, ¿cuál es el papel del Estado? Porque es una amenaza a su defensa y es una amenaza a su seguridad nacional. Pero ninguno de los países, digamos, está haciendo esto. Ahora, la pobreza como una amenaza latente que viene, no sería una amenaza nueva, sino de tiempos atrás, no tiene, digamos, unas políticas para trabajarlas, ni dentro de la política de defensa, ni dentro de los planes nacionales de desarrollo. Lo que están haciendo aquí es como reconfigurar un poco el proyecto Camelot, que intentaron ejecutar ahí por vuelta del año 1965 en Chile, donde se identificaban cosas, no para solucionar los problemas, sino para atacar a esas poblaciones porque serían vistas como focos subversivos, insurreccionales. Entonces se prefería atacar a las personas y no al problema que los llevaría, digamos, a insubordinarse. Entonces estas políticas de defensa y seguridad de los distintos países del continente no prevén, sino como enfermedades, VIH. Colombia habla de pandemias, pero no dicen cómo tratarla. Y eso que en el 2007 tuvimos la H1N1, que fue considerada pandemia, el foco, digamos, fue México, pero ningún país ha proyectado qué hacer frente a una pandemia. Entonces, Profesor Renan, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo lo ve usted esto? Lo que pasa es que el capitalismo suponía que nunca se iba a ver enfrentado a una situación de esta naturaleza. Y en su optimismo de libre mercado, daba por supuesto que los enemigos eran los que se oponían al libre mercado. Todo lo que supusiera el funcionamiento del libre mercado, de la acumulación de capital, del aumento de las ganancias, eran los enemigos. Pero no preveía ni siquiera la importancia del cambio climático, aunque eso aparezca en algunos documentos muy secretos, pero a nivel público a eso no se le atribuye ninguna importancia significativa, pese a todos los elementos que indican los efectos que tiene ya el mal llamado cambio climático, es decir, el brutal trastorno climático que está en marcha desde hace unas décadas, pero en la agenda nunca consideraban que fuera a aparecer algo así como un virus de esta naturaleza y de esta magnitud, porque es que es indudable que estamos ante, yo diría que no un nuevo enemigo, porque presentar el asunto en estos términos es justamente legitimar el discurso militarista. Este simplemente es una venganza de la naturaleza. La naturaleza tiene distintos mecanismos de mostrar su importancia, máxima en un momento en que se desconoce la importancia de la naturaleza. Uno en estos momentos, por ejemplo, puede recordar afirmaciones como las de Mario Vargas Llosa en múltiples artículos, que el tipo decía que no importa que la naturaleza desaparezca porque nosotros como seres humanos que vivimos en ciudades no tenemos ninguna relación con la naturaleza. Pero hoy el mismo Vargas Llosa escribe artículos diciendo que fue que explotamos demasiado la naturaleza. Entonces, yo creo que estos son elementos que nunca se habían pensado, pero lo peor del caso es suponer que estas que no son amenazas solo para el capitalismo, que lo son, sino para la humanidad en su conjunto, no pueden ser enfrentadas con lógica militarista como que estamos librando una guerra.
Si uno hace un paneo a los discursos de los políticos, de los jefes de Estado en distintos lugares del mundo, en Europa, aquí en América Latina, encontramos su declaración de que es que estamos librando una guerra y la vamos a ganar. ¿Contra quién se está librando la guerra? Es la pregunta. ¿Contra un virus microscópico que demuestra, entre otras cosas, que no hay enemigo pequeño? ¿Sí? Que se multiplica y que la ciencia y la tecnología hasta el momento no tienen formas de controlarlo, cuando eso supone es atacar el corazón de funcionamiento del sistema capitalista. Y por supuesto ellos no están dispuestos a aceptar que lo que está en cuestión es el corazón de funcionamiento del sistema. Es decir, se contrarresta este virus, pero puede que lleguen virus peores, más catastróficos y más destructivos. Entonces la idea de seguridad no puede ser militar por los efectos que eso tiene. Tiene que ser una idea de seguridad en términos de reforzar un sistema sanitario público y comunitario, transformar los sistemas educativos, transformar la relación que nosotros tenemos con la naturaleza y en nuestros países el respeto a la biodiversidad. Esos son elementos de esa nueva política de seguridad que por supuesto los estados hoy existentes no se plantean, porque ellos lo que quieren es mantener el modelo tal y como está, como si nada hubiera pasado. Entiendo. El modelo económico especialmente, profesor, ¿cierto? No solo el modelo económico, es un modelo social y un modelo cultural, ¿no? Porque la cuestión no solamente es que estemos ante un sistema económico, estamos hasta ante un sistema de vida, ante un sistema civilizatorio que está colapsando, hay que decirlo claramente, porque lo que estamos viviendo es un colapso de un modelo civilizatorio. Lo entiendo. Manuel Jaimes, valoración, ¿cómo es la política de seguridad de los países? Bien, concuerdo plenamente con lo que dice el profesor Renan. Hay una cosa curiosa y es la cuestión de que el único abierto deportivo de tenis, que era Wimbledon, tenía un seguro contra pandemia. El único. Sí tenía el seguro y ahora recibe una indemnización multimillonaria ante eso. Pues bien, ocurre que en efecto no se puede tratar esto como una guerra, tiene que abrir un debate diferente. Y en febrero del 2018, si no estoy mal, la OMS ya habló de lo que era la enfermedad X. Y por eso creó en China lo que era el sistema de alerta temprana, después del SARS y el primer COVID, ¿no? Y advertía, bueno, ¿qué ocurre? Va a llegar un momento en el que una enfermedad X va a poner en jaque todo lo que conocemos en la actualidad y cómo nos venimos desarrollando. Hoy si miramos de para atrás no se hizo lo suficiente. Hay muchas críticas al respecto, aunque hay que decir que del 2018 aquí no hubo mucho tiempo, pero algunas cosas se plantearon. Bien, ninguno de los estados a nivel de estado como política de defensa ha manejado esto, siempre lo ha manejado dentro de la posibilidad de guerra bacteriológica o guerra química, ¿no? Quizás uno de los que más tienen al respecto era Estados Unidos, que sin embargo Donald Trump debilita en parte el ala militar que se encargaba de esto, y también China. De hecho, Estados Unidos, dentro de unas de sus teorías de la conspiración, acusa a dos coroneles de China que hacen el libro de la guerra sin límites, en donde hablan de la capacidad de ingeniería genética y de la biología con fines de guerras y que la forma de derrotar a Estados Unidos sería diferente. Creo que aquí la cuestión es por donde apuntaba el profesor Renan, la cuestión es el concepto de seguridad, el concepto de defendernos, el concepto de defensa tiene que cambiar. No puede ser en términos militares, sino tiene que ser en términos de cuidarnos, en términos de entender el progreso y el desarrollo como un organismo vivo en general que sería o es este planeta, ¿no? Que cada uno cumple una función, ¿no? Entiendo. Yago Quiñones, valoración. Ahora sí. Bueno, yo pienso que
tenemos como, yo estoy de acuerdo con Manuel que hay que ver caso a caso. Por ejemplo, acá en Brasil, yo me encuentro en Brasil, fue divulgado así abiertamente que en la ciudad de San Paulo, que no está funcionando muy bien, aquí estamos en una situación de reclusión prácticamente voluntaria, no hay multas y etcétera. Se aconseja que las personas no salgan a la calle, están saliendo a la calle claramente más de lo que debería. Se está buscando, según los datos, que sea 60-70% de aislamiento para que funcione, si no, no tiene sentido. Las empresas de telefonía móvil estaban indicándole a la alcaldía, o sea, digamos al Estado, al poder público, donde había concentración de personas, para enviar a la policía o a algún ente público a invitar a las personas a que vayan a su casa. Eso fue, esta acción fue criticadísima por uno de los hijos del presidente, no recuerdo cuál, porque se cambia un poco, pero es la misma mentalidad, básicamente porque lo acusaba que eso no pasaba ni en la peor de las dictaduras. Es el pensamiento conservador de derecha brasilero, que es el mismo que defiende algunos de los hechos básicos de la dictadura de ellos, ¿no? Entonces eso, como decía antes, nos lleva a una paradoja terrible, ¿no? Entonces, si me preguntan ese tipo de acción específica de los celulares, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, porque lleva una acción básica, técnica, de dispersar a las personas. Ahora, ¿qué estamos dando con eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa información? Entonces, lo que yo quiero que pensemos es que cuando hablamos del Estado y que el Estado controla a partir de las tecnologías de información, eso es cierto, pero hay que ver caso a caso, porque ¿qué pasa? Eso ha sucedido mucho en Europa. En Europa, sobre todo en la Comisión Europea, hace poco una votación sobre las libertades y los derechos con relación a las tecnologías digitales. Los casos que tenemos concretos de uso de información, porque la información es un recurso, son de las empresas privadas. Sabemos que Facebook ya tuvo que reconocerlo, usa nuestra información como mercancía. Se usa porque, veamos, la información que está en las redes es privada, la manejan los privados. ¿Qué sucede? Que en el mundo digital antes era muy claro lo que sucedía. El éter, digamos, era de los estados y se daban concesiones, ¿no? Entonces el Estado concede canales de televisión y franjas y frecuencias, ¿no? Pero en Internet hay un impasse legal, que es lo que se está viendo en Europa y lo que Estados Unidos quiere eliminar, que es para controlar esa información que está en manos de los privados. Entonces el Estado, que por ejemplo en Brasil se quiere cada vez más Estado mínimo, ¿no? Están totalmente en contradicción con el hecho de que esa información la tienen de los privados. Entonces tenemos que ver cómo es esa negociación que hay, ¿no? Entre la voluntad cada vez mayor, primero de todos Estados Unidos, por controlar esa información, y otros países. Por ejemplo, en Europa se está perdiendo esa lucha, pero Europa por lo menos estaba intentando tratar de mantener que sus ciudadanos sean dueños de sus datos, cosa que es supremamente difícil, y cada vez hay más la presión. Pero hay la presión, por un lado, de los privados, de las empresas dueñas de información, y por otro lado, los estados, que tienen mucho interés en control político a partir de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces yo pienso que no sabemos para dónde vamos, y la legislación está totalmente desfasada. Desfasada. Perfecto. Un escenario también reiterado de esta pandemia es la utilización de las nuevas tecnologías, como lo venimos hablando, tanto en el trabajo y las relaciones sociales. Estas propician la pérdida de contacto entre las personas y se está cambiando el cuerpo y el mundo físico por uno virtual. ¿Creen que el control social será uno de los grandes ganadores de la pandemia, debilitando de esta forma el tejido social y separando a los grupos humanos? Manuel, Jaime, comenzamos contigo. Bien, pues depende, creo que depende. Ejemplo de esto, España, tú Andrés que estás en España, la gente no se conocía con el vecino de enfrente, de ninguna manera. Tienen balcones, las calles son estrechas, se ven de un lado al otro y no se conocían. No había esa vecindad, por ejemplo.
que esa vecindad está aflorando ahora en medio de esta pandemia. ¿Qué pase después de que se supere esta crisis? En un caso como España, pues no lo sé, igual se reconstruyen relaciones que antes no existían. Porque todo el mundo salía corriendo, iba ahí para la universidad o para su trabajo, iba corriendo al metro, se iba, volvía y se encerraba en su burbuja. En otros países, en efecto, se está usando en contra del tejido social, en contra de los movimientos sociales, en contra de las organizaciones sociales. Pues en Colombia, mientras se habla del COVID, asesinan a líderes sociales, ¿no? Pero en Filipinas, pero en Arabia Saudita, pero en muchos otros lugares, todo esto se toma como excusa para debilitar los movimientos sociales. Incluso hace poco vimos una protesta en Israel contra Netanyahu, que era, bueno, necesitamos mantener la distancia social, pero no podemos permitir aquí que el proceso de cambio que venían viendo se fuera a habilitar con la excusa del COVID-19. Y la gente salió a hacer una protesta, cada uno a 3 metros del otro, pero salió a protestar. Entonces, creo que no hay una consecuencia automática. Esa consecuencia va a depender de la capacidad que tengamos los movimientos, las personas, los ciudadanos, de responder a lo que quieren hacer ciertas élites políticas y económicas en cada territorio. Lucas, cuéntame tu percepción. ¿Crees que el control social será uno de los grandes ganadores de la pandemia? ¿A través de debilita el tejido social? ¿Por el espacio virtual? Yo creo que el control social en este momento, o sea, visto como ganador, la verdad siempre se ha tenido un control social sobre la población. Reitero, ¿no? El uso de cámaras de seguridad en las ciudades, eso ya es una forma de controlar. La triangulación por celdas GSM, como explicaba Yago, donde las empresas de telefonía celular le indicaban a la alcaldía donde había concentración de gente, eso se hace una triangulación y se persigue a partir del email y del chip. Entonces el control social siempre existió, que ahora es visible y es naturalizado, ¿no? O sea, la gente está naturalizando muchas cosas, estamos naturalizando el control desde la virtualidad, pero también el físico, la militarización. Entonces, por ejemplo, cuando en Colombia muchos alcaldes decidieron toques de queda antes que el mismo presidente y la gente, digamos, se insubordinaba un poco a los toques de queda, la misma gente pedía que votaran militares en la calle, o sea, la misma gente pedía militarización de las ciudades. Entonces, digamos, el control social siempre existió, la militarización de la cotidianidad de la vida, ella es un proyecto ideológico y entonces está ahí. ¿No crees tú entonces que va a salir más reforzado? O sea, tú dices, vamos a seguir igual. Yo creo que se va a naturalizar más. Sí, o sea, ya todo el mundo va a conceder. Decía María José Rejas Rodríguez, ella es una autora mexicana y ella habla que la gente cuando siente temores entrega sus derechos para sentirse seguro, ¿no? Hace una concesión de sus derechos para sentir seguridad. Entonces piden el policía, piden el ejército, piden que haya un control. Ahora, claro, efectivamente hay casos particulares, como apuntaba Manuel, cuando la cotidianidad es acelerada en una ciudad grande, sobre todo como Madrid o Bogotá, pero resulta que este tiempo de encerramiento usted conoce quién es su vecino, o sea, se reconfiguran unas relaciones y otras se deterioran, ¿no? Porque no es la misma cosa, por ejemplo, vemos cuando hay unos eventos marcados en Facebook, ¿no? Entonces, 50,000 personas dicen que asistirán desde la virtualidad, pero en realidad llegan 100. Entonces, digamos que esas relaciones virtuales son efímeras, son un poco falsas. Uno se pone a pensar con cuánta gente de mis contactos yo me saludo a diario, quién sé yo quién es, ¿sí? Entonces, porque puedo tener muchos amigos, pero virtuales y reales poco. Claro, se reconfiguran dependiendo de los casos, hay unas relaciones que se reconfiguran. El control social yo creo que va a salir mucho más legitimado, más naturalizado. ¿No? Más naturalizado. Naturalizado, la gente... Parte de la normalidad. Sí, la gente normalizó, no, claro que yo me siento seguro.
Entonces uno queda así como, ¿qué pasó? Por ejemplo, no sé, una anécdota, mesitas del colegio, un municipio de Cundinamarca, el fin de semana hubo un altercado, unos policías y 4 personas de la comunidad. Entre esas hubo un choque ahí, el policía desenfunda su arma de dotación, dispara, hiere a uno, ese se abalanza contra el policía, le quita el arma de dotación, dispara contra el policía, resultado lo matan. Entonces la gente cuando capturan al personaje implicado en el asesinato del policía, todo el mundo aplaudía a la policía, viva la Policía Nacional, no sé qué, o sea, se naturaliza. Ahora cuando la policía excede sus límites y hace una agresión contra la población, no, algo tuvieron que haber hecho. Pero, o sea, es una cuestión de naturalizar lo policíaco, lo militar, ese control social. Yo le cedo mis derechos al Estado para sentirme seguro. Yo creo que eso va a salir más naturalizado. Pero las relaciones van a reconfigurarse, van a surgir unas, van a deteriorarse en otras. Pero los lazos comunitarios, yo creo que en los barrios populares, la cuestión de la solidaridad va a aflorar, ojalá. Va a aflorar. Porque vamos a ir después en el otro bloque, vamos a hablar de ese tema de la solidaridad de los movimientos sociales. Yago Quiñones, tu valoración acerca de esto mismo, cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque si bien el sistema capitalista está amenazado en este momento, yo creo que tienen paradójicamente una posibilidad de oro para reforzarse. ¿En qué sentido? A pesar de las amenazas que hicieron todos los principales, ¿no?, portavoces del sistema, en fin, no se detuvo, no estamos, no fue el fin del mundo, en fin, el sistema no paró, encontró sus formas, pero sí demostró o está tratando de demostrar que funciona de muchas formas virtuales. Entonces trabajas de casa, Rappi, Uber Eats, todas sus varias variaciones siguen funcionando, puedes trabajar de casa, tal. Entonces se puede, ¿no? Entonces vimos que se puede trabajar. Eso puede llevar muy, muy fácilmente a una mayor precarización del trabajo. Porque quienes nos oponemos de muchas formas a la virtualidad como forma de precarización de las formas de trabajo, podemos eventualmente perder argumentos, aunque no sea cierto, porque nos van a salir con ese argumento. Si ven que se puede, ejemplo básico, la educación, ven que se puede educar a los hijos, yo estoy de acuerdo con educación a distancia cuando esto suple unas necesidades físicas específicas. Pero si es una forma de precarizar, por ejemplo, la carrera de los profesores, estoy totalmente en desacuerdo. Nos van a decir, Rappi y Uber Eats nos salvó, mantuvo la economía, nos alimentaron, estuvimos en casa, pudimos seguir trabajando desde nuestras casas. Las empresas, bueno, funcionó muy bien el trabajo a distancia. Entonces, podemos seguir trabajando a distancia. Muchas grandes partes de la empresa, entonces puede trabajar a distancia. Eso que es precarizar el trabajo, de responsabilizarse de varios costos, ¿no?, las empresas. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos porque esa virtualidad en ámbitos específicos profesionales y de trabajo puede dar un falso argumento, pero que puede pegar de que el sistema funciona y que se puede apoyar en la virtualidad y meternos el gol, ¿no?, de precarizar muchas áreas de trabajo. Entonces yo creo que eso hay que verlo. Profesor Renan, su valoración, ¿cómo ve esta separación por lo virtual del tejido social? Bueno, sí, yo creo que eso es relativo y depende también de la fortaleza o debilidad de los tejidos sociales previamente existentes. Lo que sí está claro, por lo menos para América Latina, es que el coronavirus le ha caído como un anillo al dedo a las clases dominantes de estos países, porque estábamos viviendo un proceso de protestas generalizadas desde finales del año pasado que se han detenido brutalmente por el coronavirus y por la forma como los estados y las clases dominantes lo han utilizado, ¿no? El caso más representativo es el de Chile, por supuesto, pero eso también se veía en otros países de América Latina como Colombia.
El problema es si eso va a detener las protestas, las va a aplazar, les va a dar nuevas características, porque yo creo que de todas formas esta crisis del coronavirus ha puesto sobre el tapete una característica fundamental de la mayor parte de las sociedades hoy del mundo, y más en América Latina, la desigualdad. Esto es algo que prácticamente incluso el término había desaparecido del lenguaje político de las ciencias sociales. El término igualdad y el término desigualdad no se mencionaban en las ciencias sociales, sino solo marginalmente, pero ahora ante nuestros ojos lo que está claro es el fenómeno de la desigualdad, pavorosa en países como Colombia, como Chile, como Argentina, todos nuestros países, y esto ha generado ya formas de rebelión que están en marcha. Por ejemplo, aquí en Colombia, a pesar de la cuarentena, y que la cuarentena en general ha sido una farsa en este país, ¿sí? A pesar de la cuarentena y de la prohibición y de la penalización de quienes la violen, ha habido protestas en varias ciudades del país, en los barrios populares, en que la gente dice, ha esbozado la consigna de que preferimos morirnos de coronavirus y no de hambre, ¿sí? Porque muestra el abandono, la desigualdad social que caracteriza a estas sociedades. Entonces este es un elemento que pues no tenemos suficientes elementos de juicio para decir en qué dirección va a seguir. Lo que estamos diciendo es que de todas maneras no se ha podido detener la protesta social a pesar de estas nuevas condiciones por la misma desigualdad estructural. Y un segundo aspecto que yo quiero mencionar es el siguiente. Una de las personas que me antecedió señalaba justamente lo relacionado con el trabajo y la educación. Me parece que el control social se ha avanzado notablemente en esos dos terrenos, porque en el terreno de la educación hay un viejo proyecto de los magnates de la informática, empezando por Bill Gates, Steve Jobs, Negroponte, que siempre afirmaron que uno de los sectores donde menos había podido implantarse la informática a nivel masivo era la educación. Y ahora, ¿por qué Bill Gates aparece pues como el hombre más popular del mundo? Al mismo tiempo que se está imponiendo brutalmente la educación virtual, porque se está realizando en gran medida el proyecto que él viene anunciando hace más de 20 años, de 25 años, de virtualizar por completo la educación, y él señalaba a la oposición y señalaba quiénes eran los principales opositores, los sindicatos de profesores, ¿sí? Y un poco también en términos del teletrabajo, pero miren que la cuestión es paradójica. Lo que se ha demostrado con esta no parálisis del capitalismo a pesar de la pandemia es la importancia de los trabajadores. Los trabajadores manuales volvieron a ser visibles, pese a los discursos que hablaban del fin del trabajo. ¿Quién ha mantenido funcionando las sociedades hoy? Los trabajadores manuales, los recolectores de basura, los trabajadores de la industria manufacturera, los trabajadores hombres y mujeres del cuidado. Y no otros sectores que han demostrado su inutilidad, por ejemplo los futbolistas, los grandes cantantes, han demostrado su inutilidad absoluta. Esto también es algo que hay que poner de relieve en esta coyuntura. Por ejemplo, hay una parte que yo le quería decir, bueno, a todos vosotros. Por ejemplo, los avances de la neurociencia aseguran que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Los espacios, como bien lo decía acá el profesor Renan, los espacios tanto escolares como laborales deben promover e impulsar la cercanía y convivencia. ¿Hasta cuándo creéis vosotros que podemos vivir en esta situación de confinamiento, ya sea parcial o total, como en España? Partimos, profesor, continuando con usted. Lo que pasa es que hay que situarse en que no hay una sola lógica, sino que por lo menos se enfrentarían dos lógicas en términos generales. La lógica del poder, de la dominación, de la explotación, que por supuesto es la lógica del capitalismo, que obviamente busca convertir en nicho de mercado hasta la desgracia. Entonces es un importante nicho de mercado el virus y las patologías. Por ejemplo, si Estados Unidos, una empresa de los Estados Unidos, una empresa de Alemania o de Francia, llegase a descubrir la vacuna contra el coronavirus, pues eso le significaría ganancias extraordinarias, espectaculares. Jeff Bezos, el principal multimillonario del mundo, que está en el primer lugar de la revista Forbes de los 500 millonarios del mundo, ha incrementado su ganancia en estos 2 meses, ha triplicado su fortuna.
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque justamente Amazon vende computadores, vende todo tipo de productos, promueve la virtualización en el trabajo y en la educación, mientras que al mismo tiempo está echando a sus trabajadores de sus propias empresas, los está precarizando y los está flexibilizando al máximo o expulsando, ¿sí? Entonces esa es una lógica que está en juego, pero está también la lógica, digamos, de los dominados. Y en la lógica de los dominados lo que hay que ver es las nuevas condiciones que crea este panorama que se está generando ahora a nivel mundial. Porque aquí, digamos, hay una cosa, hay una segmentación social indudable, una desigualdad social impresionante, pero esa es una desigualdad también virtual. ¿Quién dijo que todo el mundo tiene acceso a un computador? ¿Quién dijo que todo el mundo tiene acceso a aparatos sofisticados para que realicemos este tipo de comunicación? Entonces, mucha gente que está prisionera en su casa, que no tiene ni qué comer, pues, ¿qué va a hacer? Habrá un momento en que saldrá, en que se revelará, y digamos, eso crea nuevas condiciones inéditas que pues nosotros nunca habíamos pensado, nunca habíamos supuesto, pero que están ahí. Entonces yo creo que el futuro es abierto, no podemos decir que está cerrado, es el enfrentamiento de estas distintas lógicas, pero la primera lógica también tiene sus contradicciones y tiene sus límites. Por ejemplo, para el mismo capitalismo es un grave problema el confinamiento, porque se ha demostrado la importancia de los trabajadores de carne y hueso, no de los trabajadores virtuales, que tienen que salir a trabajar todos los días. Imaginémonos que la pandemia se generaliza y hay millones de muertos, y millones de muertos son esos trabajadores. ¿Quién va a reproducir el sistema capitalista? Entonces esa es una contradicción del sistema que también tiene que enfrentar. Y de ahí el grito de gran parte de políticos neoliberales de que el Estado intervenga en términos sanitarios para evitar la difusión de la pandemia. Entonces miren ustedes que es un sistema contradictorio, no todo está dicho, no todo está cerrado, es abierto. Al fin y al cabo, nosotros los seres humanos somos sujetos históricos que tenemos que ir construyendo y buscando alternativas, y esta nueva situación a eso es a lo que nos invita. Correcto. Yago Quiñones, ¿hasta cuándo crees tú que podemos seguir confinados, ya sea parcial o de forma más rígida como en España o Italia? No, te seguiremos confinados hasta que nos manden. No, mentira, eso yo creo que se ha vivido de diferentes formas, ¿no? Nos llegan, es decir, las imágenes hasta ahora más impactantes han sido en España y en Italia de las consecuencias del confinamiento, ¿no? Las personas en los balcones cantando, etcétera, en fin, es muy bonito y tal. Nos quedamos sin las imágenes de China, por ejemplo, y fíjense que de Estados Unidos, que es supercampeón en contagios y muertes, llegan pocas cosas. Entonces yo creo que eso hay que verlo mucho caso a caso y depende de la cultura de cada país, que eso lo hemos visto en otros encuentros de cuarentena. Pero lo que me parece a mí más interesante es los temas que está poniendo sobre la mesa a nivel social esto. Entonces, no hacía referencia a los balcones de Italia y de España casualmente. Ese pensar sobre sentimientos básicos, ¿no? Había pasado de moda, y estoy hablando de sentimientos básicos positivos y negativos. Entonces, acá en Brasil y en Colombia y en España también se han visto casos de los vecinos, ¿no? Que le ponen al vecino médico, no vuelva acá, usted nos va a contagiar, en fin. Entonces, está poniendo en una discusión pública toda una serie de sentimientos que son humanos y que no se discutían más. Entonces es el miedo, es la solidaridad, ¿no? Es más que miedo es el pánico, ¿no? Es qué función tengo yo dentro de la sociedad, qué estoy ganando, qué estoy perdiendo con el colectivo, qué gano ayudando, ¿no? Si yo me quedo en casa, las personas dicen, muchas personas desinformadas o tal vez a veces malintencionadas, dicen,
yo no estoy en el grupo de riesgo. ¿Para qué voy a quedarme en la casa, no? Cuando sabemos todos que este no es un juego de suma cero, no. Uno estando en la casa, estás ayudando a las demás personas. Es una forma de solidaridad en la que uno no gana nada directamente. Todos esos casi teoría de juegos, digamos, que se estaban poniendo sobre la mesa, eran cosas que no se discutían más, ¿no? Habíamos perdido esas series de discusiones, y yo creo que eso es lo más interesante de la cuarentena. Manuel Jaime, ¿hasta cuándo podemos estar en este confinamiento? ¿Cómo lo visualizas a futuro? Pues bastante complicado. ¿Por qué? Porque van a haber unas necesidades materiales y unas condiciones. Una cuestión puede ser el enfrentamiento de esa, o la necesidad de mantenernos confinados por una necesidad de salud pública. Bien. Otros sectores, y la economía y sectores de la economía, irán a hablar que toca abrir, ¿no? Y por eso vuelvo a lo de los códigos QR, y empalmando con lo que decía Yago, de lo de quedarse en casa o no quedarse en casa, ¿no? Y bueno, yo soy resistente, puedo salir. Uno de los debates alrededor de los pasaportes biológicos o los códigos QR era, pues usted ya pasó la enfermedad, tiene suficientes anticuerpos, usted puede salir a producir. Sin embargo, pues eso aumenta también la desigualdad. Pues ninguno en mi casa ha pasado eso y ninguno puede salir a producir, y por lo tanto todos nos tenemos que quedar aquí en casa obligados y nos podemos morir de hambre. Pues bien, creo que ahí hay una cuestión también, es quién coloca el debate y cómo se coloca el debate. Porque si ponemos el debate sobre la necesidad de avanzar hacia la renta básica universal, no renta mínima, no renta básica universal, y en reformar ciertas relaciones, creo que es por ahí el camino, ¿sí? Hay un montón de debates y tópicos que esto abre. Las sociedades de psiquiatría y de psicólogos están bastante preocupadas y mirando a futuro cómo esto puede afectar, ¿no? No solamente a nosotros, que estamos un poquito mayores, sino a los niños que llevan semanas, meses, y que pueden enfrentarse a mucho más tiempo. Pero por otro lado tenemos países que se rompe, que no tienen cuarentena, no han tenido confinamiento, no van a tener ese aislamiento, y que por más que quieran se va a romper. Pensemos, por ejemplo, la situación del África, pero además que no tienen acceso a la salud. Burkina Faso creo que era 3 respiradores por cada 5 millones, ¿sí? Y tenemos así otros más, 11 por cada 19 millones, o sea. Y la realidad de desigualdad de América Latina, que va a decir que la gente no pueda quedarse en la casa. Si no abrimos el debate de unas condiciones mínimas para vivir, la gente no se va a poder quedar en las casas. Y a eso juegan ciertos representantes políticos. Ese es el juego que está queriendo hacer Jair Bolsonaro. Oiga, esto se va a romper. Ese es el juego que en parte quiere hacer Trump. Como esto se va a romper, pues ya está. Yo me enfrento que manejo dos voces. Una, la que tengan los gobernadores, y otra la que tengo yo. Yo cuido la economía, ustedes miren a ver qué hacen con la salud, ¿sí? Y como se va a romper y no queremos entrar al debate de renta básica universal y de condiciones básicas, pues ellos salen ganando, ¿no? ¿Hasta dónde podemos mantener esta situación? No lo sé, realmente. Va a depender de la condición. ¿Qué es la incertidumbre? Física, sí, pero depende también cómo se avance. Un diplomático de vieja data de los Estados Unidos decía, bueno, estas crisis lo que hacen es acelerarse la historia. Ciertas cosas se aceleran. Y entre otras estamos viendo cómo se acelera la cooperación en términos de salud, con los ensayos clínicos dentro de la OMS, participando varios países. Pero vamos a ver qué tanto se acelera y si vamos a adquirir o no una vacuna de tratamiento o de prevención, y cuánto dure eso para implementar. Sería una solución, ¿no? Correcto. Lucas, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Hasta cuánto proyectas tú que podemos seguir en confinamiento o bajo esta presión que, claro, estamos todos encerrados? Pues, como usted apuntaba, ¿no? El ser humano es sociable, ¿no? Entonces, no sé si por naturaleza o mismo por sociabilidad, por necesidad. Entonces, habría varias lógicas aquí. Unas personas, por su afán de consumo, porque el capitalismo es un estilo de vida también, es un proyecto ideológico y un estilo de vida. Entonces, por el afán de consumo van a querer romper ya la cuarentena. Entonces, vemos que hay gente que tiene las condiciones materiales de quedarse en casa,
pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque buscan una falsa sociabilidad, pero a partir del consumo, ¿no? Entonces esa gente tiene unas lógicas que uno dice, bueno, son los más perversos, ¿no? Pudieran quedarse en casa tranquilos. Ahora, otros, los que no tienen garantizada la supervivencia a partir de alimentos, a partir de cubrir sus deudas, entonces digamos, el tiempo para ellos es más apremiante, ¿no? Entonces quizá, como apuntaban, la gente dice, prefiero morir de coronavirus que morir de hambre. Entonces en muchos barrios populares los plantones que están siendo reprimidos y por uso de fuerza policial, pero también el colgar trapos rojos para indicar que están pasando hambre. Entonces digamos que cada quien va a aguantar con base en sus necesidades. Uno, por falsas necesidades de sociabilidad, que son los que pueden quedarse en casa, tienen toda la garantía y no lo hacen, y otros por necesidad física de alimentarse. Ahora, hay hay escenarios de encuentro y hay espacios de encuentro. Hay unos espacios de encuentro que son las excusas para encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, aflora más en sectores populares, donde, digamos, esos espacios de encuentro les permitirá una supervivencia. Y hay escenarios de encuentro físicos, shopping, la calle, el bar, qué sé yo. Entonces estos escenarios de encuentro, digamos que pueden estar siendo superados, pero como reitero, no hay una gente en ese afán de consumo que quisiera que todo se abriera ya, que llegáramos a la normalidad, y la pregunta es que ese escenario de normalidad, ¿cuál sería? Porque las desigualdades aquí son concretas, son visibles. Son visibles. Entonces, ahora, yo creo que aguantaremos en la medida de las posibilidades de cada quien, pero lo ideal sería poder aguantar con todas las garantías, eso sí, para poder mitigar, ya que no se hizo la contención de la pandemia, por lo menos poder mitigar los riesgos, porque es un virus que se propaga muy rápidamente, o sea, es muy acelerado. Claro, es altamente contagioso. Pasando a otro tema y continúo ya contigo, Lucas. Por ejemplo, durante el transcurso del 2019, como bien lo adelantaba acá el profesor Renan, existió una serie de movimientos sociales que fueron posicionándose en diversas partes del mundo, en Francia, Chile, Ecuador, inclusive Colombia, entre otros, fueron parte de este escenario. La población salió a las calles a reivindicar derechos y a exigir a sus gobiernos mayor igualdad y menor desigualdad, valga la redundancia. ¿Se verán afectados, Lucas, los movimientos sociales ante esta pandemia, no? ¿A futuro? Claro, efectivamente, digamos que la cuestión de la pandemia cambió el ritmo de las movilizaciones, ¿no? Ellas venían en un auge, venían en una emergencia, y digamos que la prohibición, el control social, no se puede congregar más de 500 personas, después no se puede congregar más de 100 personas, digamos que fue una forma también de romper ese tejido de las movilizaciones. Ahora, las movilizaciones sociales post pandemia, por así decirlo, van a tener, digamos, es que las democracias occidentales o las democracias latinoamericanas son un verdadero eufemismo para la desgracia, para el destino común que tenemos de desgracia, desafortunadamente. Entonces, digamos que en lo concreto se están materializando las desigualdades, están siendo más visibles, ¿no? O sea, antes eran ocultas, ay, no, Colombia es el país más feliz del mundo, jajaja. Entonces, digamos que en tiempos de pandemia, en tiempos de esta crisis, se están evidenciando las desigualdades. La gente en los barrios populares prefiriendo morir por el virus que morir de hambre. La crisis del sistema de salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de sanidad de los hospitales movilizándose porque no tienen garantías, médicos y enfermeras muriendo por COVID porque no tienen los elementos de protección. Entonces digamos que estas desigualdades concretas, visibles en tiempos de pandemia, harán que las reivindicaciones tengan más peso concreto, harán que surjan otras pautas, o harán que las pautas
que las banderas que estaban siendo levantadas tengan sustento, decir, mire, efectivamente estamos pasando eso. Ahora, los movimientos sociales son muy dinámicos y ellos, la movilización social es una escuela de formación política, se aprende, se recrea, se crea. Entonces yo creo que permitirá una nueva experiencia y unas nuevas formas de qué hacer, ¿no? Y efectivamente, en América Latina yo creo, había unos países, yo creo que post pandemia muchos más países se levantarán, creo, no sé. Profesor Renan, la pregunta, ¿usted cree que los movimientos sociales, qué va a pasar con los movimientos sociales? Porque ya enumeramos a través de todo este programa, enumeramos que va a existir, ya resurgen o ya habían, pero ya se normaliza estos elementos de control, existe una militarización de las fronteras y también está la misma pandemia. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasa con los movimientos sociales, profesor Renan? Bueno, aquí están enfrentadas pues múltiples posturas sobre el presente y el futuro, ¿no? Por supuesto que para el capitalismo mundial este es un fenómeno de experimentación, es un laboratorio y un camino que ellos buscan es precisamente reforzar la represión, el control, es decir, la imposición de una sociedad tecnofascista, de una sociedad, incluso en términos ecológicos, de un ecologismo de derecha, de un ecologismo fascista, ampliando y reforzando la explotación y la dominación. ¿Sí? En ese sentido, guardando las proporciones históricas, pues estaríamos un poco como en la década de 1930. Sobre todo en el caso de las sociedades europeas, con el reforzamiento de todos los proyectos fascistas luego de que se sale de una crisis económica que destruyó las sociedades capitalistas existentes o que las tocó duramente, y ahí salió reforzado un proyecto fascista que condujo a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ese es un proyecto que no está muy lejos de muchos de los políticos del momento actual. Es el proyecto finalmente de Trump, porque miren lo que está sucediendo mientras otros países como Cuba e incluso China en la última fase dan muestras de cierta solidaridad, de cierta ayuda internacional, de cierta cooperación. Estados Unidos muestra absolutamente lo contrario. O sea, todos los indicadores de Estados Unidos son perversos. Por ejemplo, las acciones militares contra Venezuela. Las acciones contra Cuba, reforzando el bloqueo, impidiendo que le llegue ayuda sanitaria de China y impidiendo vuelos que van de Panamá y que llevan ayudas en el último trayecto hasta Cuba, por ejemplo, por parte de Avianca, Panamá. Esos hechos son dramáticos de la inhumanidad del imperialismo. Lo que hace el régimen de Trump de devolver migrantes contagiados que han llegado a varios países de la región para difundir el coronavirus. Es decir, esos son elementos que muestran una cara y una posibilidad, digamos, la cara de la barbarie, que es posible, pero también, como decían los panelistas antes, pues también se crean nuevas condiciones que no sabemos a dónde conduzcan, pero que dan una luz de esperanza. Por ejemplo, el proyecto de la educación virtual, en lugar de solucionar los problemas de la educación latinoamericana, los incrementa, los aumenta y genera nuevas demandas que yo estoy seguro que por lo menos los estudiantes de las universidades públicas, incluso de los colegios públicos, no va a dejar pasar. Y es que en adelante seguramente van a querer que se generalice la educación virtual. Pero la gente, ante sus propias limitaciones, no tener elementos técnicos para acceder, tener problemas de subsistencia, tener problemas sanitarios, tener problemas de vivienda, de que no tienen ni siquiera agua potable, ¿qué va a hacer frente a eso? ¿Se va a quedar de manos cruzadas y va a aceptar esa nueva forma de opresión? ¿O va a plantear en las luchas por la educación pública, por el fortalecimiento de la educación pública, que no a la educación virtual como un proyecto general de los estados, por ejemplo? Ahí emergen nuevos contextos donde es posible pensar en nuevos escenarios de lucha. Lo mismo en el sector sanitario. ¿Qué ha demostrado esta crisis? La importancia de una sanidad pública. Que la sanidad no sea una mercancía, que no sea un negocio, que la gente no se muera porque no tiene cómo pagar una consulta médica. Entonces esto genera nuevas condiciones, que son condiciones que pueden significar nuevas formas de lucha. Escenarios.
nuevos escenarios, exactamente. Correcto. Manuel Jaime, brevemente, porque estamos ya pillados con el tiempo, cuéntame cuál es tu percepción. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Se ven reforzados? ¿Salen más arriba? ¿O por todo esto, lo que hemos comentado a través del programa, se van a ver opacados? ¿Por miedo? ¿Por represión? Podrían salir más reforzados. Ahora, ¿por qué? Si aprovechamos también estas nuevas tecnologías, podrían salir más reforzados. Incluso ahora se permite pues la interconectividad, ¿no? Y que se puedan encontrar distintas experiencias y se puedan intercambiar experiencias de lo que pasa en el mundo. Eso puede aprovecharse para los movimientos sociales. Es cierto que en América Latina venían movimientos sociales en la calle, movilizándose fuertemente en el caso de Colombia, en el caso de Chile, y vimos la respuesta. Ahora en Chile creo que son 17 generales, o 17 del Estado Mayor de la Defensa, que son los que están enfrente del COVID. Pero bueno, que ahora exista que se quede en evidencia mayor la desigualdad, las necesidades de la gente, no necesariamente va a reforzar los movimientos sociales, no. Porque precisamente esa necesidad, esa desigualdad, esa necesidad de conseguir el pan para hoy inmediatamente, que esa consigna de prefiero morir del COVID que de hambre, puede enfocarse única y exclusivamente en mi enemigo es el tendero de aquí al lado que tiene un poquito guardado, ¿sí? Y eso lo hemos visto en ocasiones. O puede transformarse única y exclusivamente en una rabia del momento, y no en una fuerza que cambie, ¿no? En una fuerza transformadora. Que se convierta o no en una fuerza transformadora va a depender, pues, en el caso de Colombia, ahí creo que hay músculo organizativo en los movimientos sociales, sindicales, para moverlo. En Chile creo que también. Pero aún así hay otra cuestión, es lo que se comunica, cómo se comunica. Y eso en el plano de las redes sociales, pues que ahora todo el mundo está conectado permanentemente. Y al estar conectado, ¿qué tipo de mensajes recibimos? ¿O quién está encuadrando mejor la situación? Y ahí es un problema. Cuando vemos manifestaciones en Brasil a favor de Bolsonaro y por abrir, cuando vemos los mensajes de Vox en España, cuando vemos la gente de Trump salir con las banderas y amenazar a médicos, es porque hay un mensaje perverso que está colocando la visión o el problema en alguna parte y que está logrando canalizar todo ese inconformismo y toda esa desigualdad y toda esa rabia y toda esa frustración que tiene ahora mismo la gente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues espacios como este creo que son útiles y sí. Deben existir mucho más espacios donde las organizaciones, los movimientos, pues aprovechen este espacio de virtualidad donde también tienen que hacer, por decirlo de alguna manera, militancia o activismo. Porque nos encontramos diariamente las fake news. Ahora las fake news, por ejemplo, en España, es uno de los casos más evidentes, es cómo ayudan a desplazar el sentido político, el sentimiento. Entonces, hay algunos que se radicalizan mucho más. Y el problema es, pues el problema del PSOE y Unidas Podemos, que está gobernando muy mal, y son unos canallas y son no sé qué, y se radicalizan hacia la derecha. Los movimientos sociales, las organizaciones progresistas debemos estar actuando constantemente, también aprovechando esta virtualidad precisamente para ir allanando ese camino que permita que una vez superada la crisis, podamos ser una fuerza de cambio real, ¿no? De cambio real. Yago Quiñones, valoraciones finales porque ya estamos con el tiempo encima. ¿Cuál es tu percepción? Los movimientos sociales. Brevemente, ¿o no? Brevemente, es muy difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil saberlo. Vamos a ver qué sucede en la cabeza básicamente de los jóvenes, ¿no? Que históricamente, ¿no? Siempre han sido los líderes de los movimientos, pero esta vez era muy evidente que el núcleo fuerte de estos movimientos, pensando en Chile sobre todo, eran los jóvenes, los más jóvenes. A ver cómo está la memoria de ellos, porque si algo demostró este confinamiento era que la parte, digamos, callejera de los movimientos era muy importante, ocupar las plazas y etcétera, pero me parece que el peligro mayor es que
esta situación lo que ha reforzado explícitamente a partir de los gobiernos, que con algunas pocas excepciones, como el caso de Argentina, que siempre lo nombro yo, es el uso de un discurso patriótico, ¿no? Entonces, queriéndolo o no, inclusive gobiernos socialistas europeos, yo los entiendo, hablando en términos marqueteros de publicidad, reforzando el patriotismo, ¿no? Para generar unos comportamientos colectivos positivos, lo cual, si funciona dentro de la pandemia, me parece muy bien, pero va a quedar ese discurso patriótico, ¿no? Patriótico. Y el patriota, por definición, solo se moviliza cuando hay un enemigo externo, perdón. El patriota es alguien que se moviliza solo cuando hay un enemigo externo. Entonces, de pronto, tal vez, si el discurso patriótico queda muy reforzado, quien venga a hacer unas reivindicaciones internas, ¿no? Al gobierno, a la desigualdad y tal vez, ¿no? Va de ese discurso de reivindicación interna va a estar desacreditado porque lo van a llamar tóxico, le van a decir que este no es el momento para discutir de eso, que está primero la patria, en fin. Entonces, no sé, pero lo que quiero hacer notar es que ese discurso patriótico que ahora es funcional para controlar la pandemia, si queda reforzado, va a ser un golpe duro a cualquier tipo de reivindicación social. Con esas valoraciones finales del doctor Yago Quiñones, bueno, de esta forma estamos terminando entonces esta nueva edición de Cuarentema. Le damos a todos nuestros invitados, profesor, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por invitarme y por escuchar y aprender tantas cosas como he aprendido. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias también por estar con nosotros. Vale, no, gracias también a ustedes por ser interlocutores y por permitir este proceso de retroalimentación. Muchas gracias. Yago Quiñones, doctor en antropología, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las personas, ¿no? Que nos escuchan también. Manuel Jaimes, habitual en nuestro panel. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, y a las dos orillas, y a todos, pues, y a toda la gente que nos está escuchando. Y gracias al profe Renan. Muchas gracias. Bueno, de esta forma también le damos muchas gracias también a la plataforma Las Dos Orillas y nuestro patrocinador ROA Consultoría Política, que son quienes hacen posible que esta transmisión llegue a nuestros hogares. Nos encontramos el próximo miércoles cuando analizaremos los desafíos de la pandemia en América Latina el día después. Así que están todos cordialmente invitados y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.